Muy buenos días, niños. Bienvenidos a la clase de personal social. El día de hoy vamos a aprender un tema muy interesante. ¿Y cuál es el tema? Vamos a continuar pues con la historia de las épocas del Perú. Hoy día vamos a aprender, pues, a ver, adivinemos. Ya hemos hablado sobre la época pre-inca, también hemos hablado sobre la época inca, también hemos hablado la época de la conquista, ¿verdad? Y ahora pues vamos a hablar sobre la época del virreinato. ¿Qué sucedió en la época del virreinato? ¿Por qué se formó el virreinato? Bueno, pues vamos a aprender eso, conociendo el virreinato del Perú. Pues en la época del virreinato, pues como ya sabemos, ¿no? Los españoles llegaron al Perú en 1532. Ellos dominaron el Tahuantinsuyo. En la época del virreinato, su máxima autoridad era el virrey. ¿Qué más sabemos del virreinato? Como ya sabemos, pues después que los conquistadores se establecieron en el imperio incaico, pues hubieron varios indígenas que no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Con el abuso que los españoles cometían, así que empezaron a luchar y se dio pues la lucha de los indígenas con los españoles. Pero como ya sabemos, pues terminaron ganando los españoles porque ellos tenían mejor poderío y mejor arma, ¿verdad? Entonces fue así que ellos ganaron, pues. ¿Qué más podemos decir de la época del virreinato? Que además también en esta época no, una vez que ya pues, se calmó la lucha de los indígenas con los españoles, se dio la lucha entre los conquistadores. Se formaron dos bandos que fueron los almagristas y los pizarristas. Ellos empezaron a pelear por el poderío, por las tierras y por las riquezas, ¿verdad? Por eso peleaban ellos, sobre todo por el poder. Pero los pizarristas en la lucha dieron muerte al Almagro, pero los almagristas no podían quedarse así, de brazos cruzados. Entonces, ¿qué hicieron? Pues dieron muerte también ellos a Pizarro, dieron muerte a Pizarro. Esta pelea que tuvieron los conquistadores, estas luchas que armaban, llegó hasta oídos del rey a España, tanto que el rey se preguntó, no es posible pues que los conquistadores tengan tanto poder sobre los pueblos conquistados. Entonces yo tengo que aparecer ahí, tengo que mandar mi autoridad. Y fue así que mandó a un grupo de soldados y entre ellos vino su representante, que era el virrey. Ahora, en esa época pues era rey Carlos V, era el rey de España y él firmó pues las leyes que dieron creación al virreinato. Este virreinato, estas leyes también decían pues que los indígenas seguían subordinados a España y que el tributo que pagaban pues ya no se le iba a dar, ya no se le iba a dar a los encomendadores, sino ahora el tributo indígena iba a ser recolectado por la corona. Le quitó poder a los conquistadores, le quitó poder. Entonces fue así pues que, como digo, ya los indígenas ya no pagaban el tributo a los encomendadores, sino ahora el tributo se iba directo a España. En el Perú hubieron 40 virreyes, ya, pero vamos a recordar, ¿quién era el virrey? ¿Quién era el virrey acá en la época del virreinato en el Perú? ¿Qué poder, qué ocupación tenía? Pues nada más y nada menos que el virrey era el representante del rey, era la autoridad en la época del virreinato. El virreinato del Perú, pues, estuvo formado por los países de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia y de Panamá. Ellos formaron el virreinato del Perú.
Con el tiempo, pues su mapa cambió, pero seguía siendo su capital la ciudad de Lima. Ahora, ¿te acuerdas que en la época pues del Tahuantinsuyo los indígenas estaban ellos muy bien organizados, no había abuso de poder porque pues el Inca había establecido ya sus normas, ¿verdad? Sus leyes las había establecido. Bueno, como decíamos, pues los indígenas en esa época, los incas tenían una muy buena organización y pues estaban simplemente, tenían ellos tres leyes, ¿verdad? Que era la de no mentir, no robar y no ser ocioso. Pues todo se vivía en armonía. Pero con la época, con la llegada de los españoles en la época del virreinato, los indígenas perdieron su poderío, es decir, ellos ya no eran la autoridad. ¿Quién era la autoridad? Ahora era el virrey. Ellos estaban a cargo del virrey. Ahora el virrey era el que velaba por ellos. En su época, quien velaba por ellos era el Inca, ¿verdad? Ahora ya no, era el virrey. Que pues, como ya sabemos, el virrey era el representante del rey. Así fue que nosotros acá en el Perú tuvimos 40 virreyes, siendo el primero don Blasco Núñez de Vela y el último don José de la Serna. Son 40 virreyes que tuvimos nosotros durante esa época del virreinato. Ahora, ¿qué sucedió en el virreinato del Perú? Pues la corona española pues mandó a los oidores. ¿Quiénes eran los oidores? Eran los que velaban pues por la justicia. Supuestamente la justicia eran los que se encargaban de que todo se cumpla con la ley, que supuestamente no hubiera abuso, pero bueno, eso sí sucedía igual. Ellos eran los oidores. Y tenemos también a los corregidores. Estos eran muy malos. Los corregidores eran unas personas muy malas porque pues ellos maltrataban mucho a los indígenas y también les cobraban tributo, el tributo indígena. Aquí está. Ellos eran los corregidores. Eran las personas muy malas. Ahora, ¿pero qué es el tributo indígena? Pues es decir, imagínate que ellos trabajaban sus tierras y los corregidores le quitaban sus productos. Cuando ellos ya llegaba la época de la cosecha, pues le quitaban sus productos y se los llevaban al virrey. Ese producto que le quitaban, ese era el que pagaba el tributo, porque ellos tenían que pagar pues 3 pesos de oro. 3 pesos de oro por tributo. Y como no tenían dinero, pues lo tenían que pagar con productos o con sus servicios también prestados, ¿verdad? Pagaban ese tributo, pero igual tenían que pagar el tributo. Por eso estos corregidores eran unas personas muy malas en esa época. Abusaron mucho, mucho de nuestro pueblo indígena. ¿Qué más sucedió en el virreinato del Perú? Pues nosotros ya teníamos una sociedad clasista, ¿no? En la época del Inca, ¿verdad? Pero aquí también en el virreinato, pues también su sociedad fue clasista, pero ya no estaba en primer lugar el Inca. Ahora, ¿quién estaba en primer lugar? Estaban los españoles, luego venían los indígenas, que eran los, los que quedaban del pueblo del Tahuantinsuyo, y al final pues estaban los esclavos. También su sociedad, recordemos que fue muy, muy clasista, fue muy marcada su sociedad, muy definida. Primeramente estaban aquí los españoles, aquí pues estaba el virrey, ¿no? Y todos los españoles directos. Y luego, ¿quiénes estaban? Los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos, pues, eran los hijos de los españoles, de padre y madre español, pero que habían nacido aquí en el Perú. Ellos eran los criollos. Y también tenemos a los mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos?
pues los mestizos eran los hijos de los españoles que se habían casado con, con un indígena. De esa relación, pues nacía un hijo y ese hijo era llamado mestizo. Y luego tenemos a los indígenas, pues que eran los que habían quedado, ¿verdad? Del imperio inca. Y por último, teníamos a los negros y a los mulatos, que ellos eran los esclavos, los esclavos. Ellos pues habían sido traídos desde el África, ¿para qué? Para trabajar en la mina y también para servir a los españoles. Ellos, los indígenas lo que hacían eran, trabajaban, ¿qué cosa? Trabajaban la tierra y también la ganadería. Imagínense, mira, ve, los incas que debíamos estar acá, ahora estamos aquí. En el tercer lugar estamos ahora. Y bueno, ¿qué más podemos saber del virreinato? Aquí está. El virreinato pues también tenía una economía, ¿verdad? En la época de los incas pues nuestra economía se basaba en la agricultura y en la ganadería. Ahora en el virreinato la economía cambió. ¿Cómo cambió? Ahora pues ya solamente la economía pues era, era fundamentada en la minería y el comercio. La minería pues fue la actividad más importante. ¿Por qué? Porque extraían los minerales, pero estos minerales no se quedaban acá en el Perú, sino eran llevados a España y pues sacaban el oro, sacaban la plata y sacaban el cobre. Pero ¿cuál era el mineral que más les importaba a España, que más sacaban? Era la plata, muy bien. Fue la minería de la plata. Ese fue el mineral que más obtenían ellos, que más sacaban. Y el comercio, pues, que se realizó, ¿no? Se realizó entre España. Ahora, había un monopolio comercial en aquella época y pues también se comercializaba qué cosa, los metales preciosos y los productos agrícolas. Eso era el material que se comercializaba. ¿Por qué había un monopolio comercial? Porque simplemente España podía comprar, otro país no, solamente España tenía que comprar. Por eso se dice que había un monopolio comercial. Recuerda que en el virreinato, pues, la actividad más importante fue la minería. ¿Y quienes trabajaban en la minería? Trabajaban los indígenas y trabajaban los negros. Los negros esclavos venían para el trabajo de las minas. Esto era un trabajo muy pesado y los españoles pues abusaban mucho de nuestra gente porque los incas, los indígenas, perdón, los indígenas pues se iban a las minas durante 10 meses a trabajar y muchos de ellos morían, por eso es que el trabajo de la mina era el más temido por todos. Ellos no querían ir a la mina porque ya sabían que si iban a la mina iban a morir ahí, porque el trabajo era muy duro y pues los españoles eran muy abusivos. Ahora, también, bueno, los españoles, ¿qué trajeron los españoles? ¿En qué aportaron los españoles a nuestro país? ¿En qué aportaron? Bueno, pues que nos trajeron nuevas especies animales, ¿no? Eso fue sus aportes en la ganadería. ¿Qué trajeron al Perú? Bueno, trajeron animales como la cabra, el cerdo, la gallina, el asno y la mula con que se hacían los trabajos. Bueno, eran valiosos animales de carga, ¿verdad? Porque pues ya las personas ya no tenían que cargar, ya no utilizaban mucho las llamitas. Y recuerda que en esta época del Tahuantinsuyo utilizábamos las llamas para nuestra carga. Ahora en la época del virreinato ya no, porque pues llegaron los asnos y la mula. También nos trajeron al caballo, que bueno,
gracias a los caballos fue que facilitaron la conquista para los pueblos, para que los españoles pudieran conquistar a los pueblos. El caballo pues fue quien les facilitó, porque por sus movimientos rápidos, ¿no? Y también por el tamaño que tenían, pues les facilitó la conquista. ¿Qué nos aportaron los españoles? ¿Qué trajeron los españoles? También trajeron aquí armas y armadura. Nos trajeron armas como el cañón, la espada, la lanza y la armadura, ¿verdad? Que era la vestimenta que les protegía, pues. También la armadura es un conjunto de armas de hierro que se la ponían pues cuando iban a combatir. Los caballeros montaban a caballos vestidos con la armadura para que de alguna u otra manera pues se protegieran. ¿Qué aportes trajeron los españoles en la agricultura? Trajeron muchos productos agrícolas como el trigo, la cebada, el café, el arroz, la caña de azúcar, las habas, las lentejas, los garbanzos, la zanahoria, el nabo, la cebolla, etcétera. Pues esos productos pues fueron traídos de España, y debido a que nuestro clima es muy maravilloso y nuestra tierra era muy productiva, esos, estos alimentos pues se pudieron reproducir aquí, pudieron sembrarse y cosecharse. Porque al igual también los españoles también llevaron productos para allá, pero no crecían porque no era el ambiente adecuado. ¿Qué más trajeron los españoles? Trajeron el idioma castellano. Ya no hablábamos quechua. Era prohibido hablar quechua en esa época. No podíamos hablar en nuestra lengua materna. Nos impusieron el castellano. También nos obligaron a pues ahora profesar la religión católica. Recuerda que en nuestra época de los incas nosotros éramos politeístas, teníamos varios dioses, adorábamos al cerro, a la luna, a las estrellas, al sol, teníamos a nuestro dios Huiracocha, que era el creador de todo, ¿verdad? Pero ahora pues nuestros dioses pasaron a un segundo plano, quedaron en el olvido con la época del virreinato, con la llegada de los españoles, porque ellos nos impusieron su religión de ellos, su religión católica, y también pues con ellos llegó la escritura. Recuerda que los incas no tenían escritura, todas sus tradiciones eran orales, que nos comunicábamos, ¿no? De generación en generación, y solamente teníamos la contabilidad que pues se realizaba con el equipo. Ahora ya no, ahora existía la escritura, nos trajeron la escritura, nos enseñaron a escribir, a leer. ¿Qué más? Pero también, así como los españoles trajeron, también se llevaron a España. Ellos se llevaron, veían plantitas crecer y ellos se maravillaban porque allá en España no veían eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué se llevaron? Se llevaron pues semillas de maíz, de yuca, de papa, de maca, de frutas. Tú sabes que acá en Perú tenemos diversidad de frutas, el camote, la oca, se la llevaron, pero allá en España no producía, ¿por qué? Porque no era pues el ambiente adecuado, no podía crecer, se morían, crecía un poquito y se moría. ¿Por qué? Porque no eran pues el clima adecuado. Así que empezaron a llevarse en productos, y de eso pues realizó el comercio también de diversas variedades. Y bueno, pequeños, hemos terminado nuestro tema de hoy, el virreinato. Gracias por tu atención, espero te haya gustado el tema y nos vemos en la próxima clase. Cuídate mucho, chao, chao.